Hola amigos, como en cada video antes de empezar este tutorial voy a enviar los saludos de esta semana que son para David Galvez, Elizabeth de Castro, Ángela Aldaz, Belém Rodríguez, Gisela Altamirano, Yetzaret Bravo, Juan y para Iván Paniagua. Ahora sí, empecemos con el tutorial. Para este dibujo voy a usar este papel, que la verdad a mí me gusta mucho la textura que deja y la suavidad de su superficie. Para lo más negro del rostro que ya vieron en la miniatura voy a usar estos lápices. Yo compré esta cajita que trae 4 graduaciones. En la caja de estos lápices dice que tiene una alta proporción de carbón para resultados negros intensos y mates. No dice por ningún lado que tenga grafito, pero a mí me parece que sí, como si tuviera una mezcla de grafito con carbón. Así que durante el tutorial cuando los use me voy a referir a ellos con su graduación más las letras C y G de carbón grafito. Sí me gustó mucho el negro intenso que se logra, casi como el negro intenso que se logra con un lápiz de carboncillo. Estos lápices no son polvosos, se fijan bien el papel casi como un lápiz de color y no se difuminan con facilidad como el grafito o el carboncillo. Lo que no me gustó fue que al encimarle un lápiz de grafito se abrillanta demasiado. También voy a usar estos otros lápices, este borrador, un pincel sintético plano, una goma moldeable y un par de difuminos. En esta parte más oscura comencé con el 8B para ir probando estos lápices. Después continué con los de grafito. Difumino con el pincel sin pasarlo por los brillos. Recuerda la importancia de mantener al menos 3 tonos para dar el efecto de volumen. Aquí quise usar este difumino para crear estas manchitas al difuminar y dar textura a la piel. Marco este brillo de la nariz quitando grafito con la goma moldeable. Quito puntitos de grafito en las orillas para que el brillo luzca algo natural. Estas sombras oscuras resaltan mucho el volumen de la nariz, pero también es importante que el cambio de tonos no sea tan brusco. Para hacerlo sutil, aquí pasé el 8B en forma de circulitos entre lo más oscuro y este tono medio, algo así. También aquí degradé un poco. Para oscurecer todo este lado usé el 8B encimándolo sobre el 4B que ya había difuminado. Como les contaba al principio se siente como que de repente resbala un poco, pero sí lo puedo encimar. Después de cubrirlo más negro uso el 4B en esta área que no es tan oscura, ya que si uso el 8B disminuyendo la presión se nota mucho la textura del carbón grafito. Y como el 4B es más compacto me ayuda a lograr un acabado digamos más fino. También encimo el 2B que es aún más compacto, lo encimo entre el 4B de carbón grafito y el 4B de grafito. Esto lo hago para que se vea mejor el degradado. Aquí difumino para que quede lo más uniforme y degradado posible. Aún así se alcanza a ver la texturita fina del papel, que en realidad pasa a ser la textura de la piel.
Los brillos los voy dejando en blanco, pero si se cubren después de difuminar, los marco con el borrador. Para todo el rostro yo usé el 4B como mi tono base. Aunque pase una capa suave, al difuminarse se intensifica el color. Si tú quieres un tono más claro, te sugiero que uses el HB o el 2B. Al igual que en la nariz, aquí preferí usar el difumino para crear manchas y dar textura a la piel. Desde que sombreé la frente, al igual que al difuminarla, lo hice de forma no uniforme. Si tú quieres un tono más uniforme, lo puedes lograr más fácilmente sombreando desde el principio de forma uniforme y difuminando de preferencia con un pincel o un pañuelo desechable. Resalto los brillos y quito un poco de grafito de este lado con la goma moldeable. Para un brillo más sutil, marco puntitos con este borrador. Oscurecí su rostro un poco más que la foto de referencia, no porque el tono de su piel sea muy moreno, sino porque él está en un lugar con poca luz. De hecho, el fondo debería ser como un gris oscuro, pero al final me gustó cómo se veía así y decidí no cubrirlo. Con el 9B bien afilado comienzo a marcar los puntitos de la barba, sombreo un poquito solo de este lado y marco algunos puntitos blancos con el borrador. Listo amigos, esto fue todo por el tutorial de hoy, espero que les haya gustado, pero sobre todo espero que les haya sido de utilidad. Bye.